Buenos días a todos, mil gracias por la oportunidad de comentar con ustedes un poquito lo que estamos haciendo en temas de transición energética. Traje una breve presentación con la idea de que podamos enfocarnos a los temas tanto de política y el avance en algunos proyectos específicos que estamos desarrollando. Y voy a tratar de que entiendo que tengo 15 minutos, entonces si quieren podemos dejar los últimos 2-3 minutos en caso de que haya alguna duda o comentario. Vamos a tratar de que así sea. Entonces, en la presentación lo que ven ustedes ahí son las dos metas que se fijó México en términos de generación de energía limpia y en términos de aprovechamiento sustentable de la energía. Esto es relevante porque por primera ocasión en la historia México decide no solamente enfocarse a tener una generación limpia y sustentable, sino además equiparar al mismo nivel la generación limpia con el aprovechamiento sustentable de la energía. Y es en este sentido donde el sector transporte o la movilidad en su conjunto va a jugar un papel muy relevante para poder llegar a los objetivos que nos estamos planteando. Las metas tienen hitos de corto, de mediano y de largo plazo. En términos de generación eléctrica podemos ver ahí que hacia el 2024 México planea tener el 35% de su generación a partir de recursos limpios. Hoy tenemos poco más del 20% a partir de energías limpias. Y progresivamente estaremos incrementando la participación de estos recursos en el portafolio de generación eléctrica de nuestro país. Creemos que si podemos continuar con este ritmo de crecimiento, podremos alcanzar la meta que está planteada tanto en la ley como en la estrategia de transición hacia el uso de combustibles más limpios. Los hitos que tienen ahí son 2024, 2030 y 2050. Básicamente la estructura, el mecanismo que estamos utilizando es el mercado eléctrico mayorista que surge a partir de la reforma energética y en el mercado eléctrico mayorista el elemento relevante para cumplir con estos objetivos de generación limpia son los certificados de energía limpia. Estos certificados de energía limpia lo que obligan es a los participantes del mercado a demostrar que están haciendo un uso de esa cantidad de certificados o de ese consumo de energía limpia para atender los requerimientos que se establecieron en ley por participar en el mercado. Entonces, el elemento central es un modelo conocido, el mercado, con una señal también de mercado clara que genere la demanda específica por este insumo, el objetivo de cumplir con estas metas y por eso la obligación de tener a partir de este año teniendo el 5% del consumo de la energía de los participantes de mercado y anualmente tiene que ir incrementando ese consumo y demostrándose a través de la presentación de los certificados de energía limpia. Eso es en lo que tiene que ver con la parte de generación. Con la parte de eficiencia energética, el objetivo que estamos planteando es reducir 1.9% año con año la intensidad energética o la cantidad de energía que se requiere para generar una unidad de Producto Interno Bruto
de aquí hasta el 2030. Una vez que hayamos cambiado el sistema, hayamos generado diferentes, tanto infraestructura como el cambio del modelo energético para incorporar justo la eficiencia en toda la cadena de valor, tendremos oportunidad de acelerar el proceso de productividad energética para aumentar a 3.7% en el último trayecto, en la segunda mitad del periodo, y con esto nos llevaría a tener prácticamente duplicar la productividad energética del país respecto a la línea base. Entonces, el objetivo es la mitad de nuestros recursos de aquí al 2050 tienen que ser limpios y además tenemos que ser el doble de productivos con la energía. La siguiente, por favor. Como ven ustedes aquí en esta gráfica, es un poco la distribución de cómo estamos viendo que vamos a cumplir con la meta de eficiencia energética. Este es el escenario, digamos, la línea donde no hay abatimiento, es el escenario base, es el, como dirían, business as usual. Y el escenario de transición es cuando se añaden los diferentes segmentos, ¿no? Por ejemplo, la parte de edificación representará como el 12% del aumento en la productividad energética. ¿Y esto qué representa? Simplemente las oportunidades que hay, por ejemplo, en iluminación o en acondicionamiento de espacios, aislamiento térmico. Entonces, eso es de donde provendrá la mejora en eficiencia energética. Después, una parte muy importante, un poco más de una tercera parte de la oportunidad provendrá de lo que hagamos en industria, y básicamente lo que tiene que ver es el aprovechamiento del calor en los diferentes procesos industriales y, por supuesto, la gestión de la energía en las propias operaciones. Y finalmente, el sector transporte. Y el sector transporte es el que representa la mayor oportunidad en términos de poder cumplir con la meta, pero hacer un uso más eficiente de la energía. Y esto básicamente es, primero, por supuesto, regulación. La norma oficial mexicana en términos de rendimiento de combustibles, pero también el ir cambiando de combustibles, transitando hacia eliminar la combustión interna en el uso del transporte público y eventualmente el transporte privado. Entonces, básicamente lo que estamos observando aquí, ese 50% de reducción en la intensidad energética proviene de la electrificación del transporte. Entonces, la buena noticia aquí para este sector es precisamente que en el futuro lo que vamos a estar observando son muchos más coches eléctricos y una masificación del transporte público en términos eléctricos. Es decir, vamos a ver movilidad eléctrica y movilidad sustentable en nuestro país. Es lo que planteamos en el escenario de transición, y el escenario de transición lo pueden ustedes consultar en la página de la Secretaría de Energía. Es la estrategia de transición hacia el uso de combustibles más limpios. La siguiente. Estos son algunos de los mecanismos que tenemos. Quizás no me detendré en ellos para comentarlos, pero simplemente indicar que hay política pública y regulación. Política pública en términos de lo que el Estado ha diseñado como esa visión, cómo incorporar estos instrumentos en el mercado energético.
En términos de la regulación, por supuesto, ir avanzando cada vez en que tengan un mayor rendimiento y que tengan mayor competitividad los diferentes productos. Por supuesto, en términos de mercado, investigación y desarrollo tecnológico, algunos de los retos son, por supuesto, la infraestructura de carga. El día de hoy, y quizás vamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Digamos, algunas otras de las acciones que tenemos, pero simplemente para darles una idea de cómo estamos viendo que es relevante la oportunidad que tenemos en transporte y el rol del sector público para generar esta infraestructura compartida o invertir en un bien público para poder aprovechar esta oportunidad. La siguiente. La siguiente. Este es el mapa de la infraestructura de carga que tenemos en el país. Entonces, hoy México tiene 1.6 electrolineras por cada coche eléctrico que hay en el país. Entonces, hoy en México no es un tema de disponibilidad o de acceso al flujo eléctrico. Entonces, hoy tenemos, otra vez, 1.6 electrolineras por cada coche en el país. Y como ustedes saben, el rendimiento de los coches eléctricos pues oscila en un rango entre 300 hasta 500 kilómetros, quizás 600 en algunos casos. Con esta disponibilidad no es un tema de acceso a infraestructura de recarga. Y sobra decirlo, pero también el gobierno está invirtiendo en seguir fortaleciendo la infraestructura de carga. Hoy tenemos, quizás más adelante en el panel, comenten un programa que traemos con la Comisión Federal de Electricidad para generar un corredor de México a Guadalajara y de Guadalajara a Monterrey, también invirtiendo en alrededor de 100 electrolineras para poder conectar estos puntos y también habilitar el que haya una mayor movilidad entre este eje industrial y productivo. La siguiente. Y quizás un poco más de incentivos que hay en favor de la movilidad eléctrica. ¿Cómo empezamos o cómo se empezó a nivel nacional y hoy cómo vamos? Digamos, hoy si tenemos una decisión sobre comprar un bien duradero, un automóvil, sin duda vale la pena observar el costo de un automóvil de combustión interna versus uno eléctrico. Y, digamos, en términos de los impuestos, es mucho más caro comprar un automóvil de combustión interna que un coche eléctrico. En términos de disponibilidad o acceso a la recarga del propio automóvil, hoy se tiene mucho más disponibilidad para un coche eléctrico que para uno de combustión interna. En términos del costo para un coche eléctrico, es una fracción del costo de llenado de un automóvil de combustión interna. Y sobra decirlo, pero el propósito de la movilidad sustentable es el impacto en términos de emisiones y en términos de eficiencia. Entonces, un coche eléctrico tiene una tercera parte o menos de las emisiones de un coche de combustión interna, y en la operación no tiene emisiones un coche eléctrico. Entonces quizás vale la pena pensar en si es solamente una decisión
de responsabilidad social o ambiental, o también, y más importante, es una decisión de negocios. Nos hace sentido invertir en movilidad sustentable. Y con esto terminamos, y perdón, se me acabó el tiempo, pero básicamente el mensaje es ese. México está pensando en un futuro con movilidad sustentable, y no solo está pensando, sino está trabajando porque esto sea un hecho. Gracias a todos.